vez vivimos más años, eso es un hecho, pero la gran pregunta es, ¿cómo es la calidad de vida en esa etapa final? Existe una condición que muchas veces confundimos con el simple hecho de envejecer y que puede cambiarlo todo. Esto es el síndrome de fragilidad. A este problema se le ha llamado incluso la pandemia ignorada, una expresión muy potente porque refleja que, a pesar de ser muy frecuente y tener un gran impacto, muchas veces pasa desapercibido. No solo afecta a la persona mayor y a su familia, sino que representa un desafío importante para los sistemas de salud y para la sociedad en general. Ahora bien, ya que hemos visto que tiene un gran impacto y que es un desafío importante en la salud, tenemos que entender qué es fragilidad, pero primero debemos aclarar una idea clave. La fragilidad no es lo mismo que la vejez. Todos envejecemos, pero no todas las personas mayores son frágiles. Desde el punto de vista médico, la fragilidad se define como una disminución de la reserva fisiológica del organismo. Esto significa que el cuerpo pierde la capacidad para responder a situaciones de estrés. Podemos imaginar el cuerpo como una batería. A lo largo de la vida acumulamos energía de reserva. En una persona frágil, esa batería está casi agotada. Por eso, un problema pequeño como un resfriado o una infección leve puede desencadenar complicaciones graves. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la fragilidad no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, es más bien una condición médica específica que puede identificarse, medirse y tratarse. Detectarla a tiempo permite intervenir y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Cuando hablamos de fragilidad en las personas mayores, no aparece de un día para otro. En realidad, es un proceso progresivo donde distintos problemas se van conectando. Más que una sola causa, existe un círculo vicioso que poco a poco debilita al adulto mayor. Es una espiral donde el cuerpo pierde la fuerza, energía y la capacidad de adaptación. Este círculo está impulsado por 4 factores que se potencian entre sí y aceleran su deterioro. Todo comienza con la sarcopenia. No es solo perder músculo, ese músculo se reemplaza por grasa que no tiene función en realidad. Es como cambiar el motor de un coche por uno de plástico. La fuerza disminuye y las actividades simples se vuelven difíciles. Abrir un frasco, cargar algo ligero o levantarse de una silla. Poco a poco, la persona pierde independencia. El segundo factor es la aterosclerosis. Las arterias se estrechan y la sangre fluye con dificultad. Eso significa menos oxígeno y menos nutrientes para los músculos. La debilidad empeora y el cuerpo funciona con muchos menos recursos. Es como una ciudad con fallas constantes de energía. Todo se vuelve más lento y demandante. El tercer elemento es la desnutrición. Sin proteínas, energía y vitaminas, el cuerpo no puede mantenerse ni repararse. Es como intentar construir una pared sin cemento. El desgaste físico se acelera y la recuperación se vuelve más difícil. Finalmente, el deterioro cognitivo cierra el círculo. La memoria y la atención se afectan y las tareas simples se complican. Tomar medicamentos, preparar comida o salir a caminar requiere muchísimo más esfuerzo. Lo mental empeora lo físico y lo físico acelera el deterioro mental. Así, la fragilidad se vuelve un ciclo difícil de romper. Vale, ya sabemos qué es la fragilidad y cómo funciona ese círculo vicioso que la alimenta. La pregunta que surge ahora es evidente, ¿y cómo la detectamos? Si hemos dicho que es una pandemia silenciosa, ¿qué señales de alarma nos pueden poner sobre la pista? Pues una de las herramientas más comunes es la que vemos aquí, conocida como el fenotipo de Freud. Son 5 criterios, 5 señales muy concretas y, sobre todo, que se pueden medir: perder peso sin querer. Esa sensación de estar agotado todo el tiempo. Notar menos fuerza en las manos. Caminar mucho más despacio. Moverse muy poco. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema, mirad estos datos de varios estudios en Latinoamérica. Es que las cifras son para pararse a pensar. En una zona rural de México, casi la mitad de los mayores eran frágiles. Casi la mitad. En Colombia, más de la mitad estaban en la antesala, en el estado de prefrágil. Detrás de cada porcentaje hay una persona, una familia. Estos datos confirman que no estamos hablando de casos aislados, sino de un desafío social de primerísima magnitud.
Bueno, estos números pueden sonar un poco pesimistas, pero en realidad nos están señalando el camino. Porque si podemos diagnosticar la fragilidad, también podemos tratarla. Que quede claro, un diagnóstico no es el final del camino, sino el principio de la intervención. La clave, como vemos aquí, es un enfoque multidisciplinar. Esto no va de una pastilla mágica o de un único ejercicio. Es más bien como una orquesta, donde cada músico tiene que tocar su parte a la perfección y en sintonía con los demás. Ejercicio físico para recuperar fuerza y equilibrio, apoyo nutricional para darle al cuerpo la gasolina que necesita, entrenamiento cognitivo para mantener la mente ágil, apoyo social y emocional que es absolutamente fundamental. Para el año 2025 se esperaba un aumento de la población de ancianos, un logro de la salud pública. Pero este éxito trae un reto, la fragilidad, un estado de vulnerabilidad aumentada. No es solo envejecer, es la pérdida de la reserva fisiológica, un fenómeno llamado homeostenosis. Doctora, mi papá no está enfermo de algo específico, pero lo noto sin energía. ¿Es normal por su edad? Normal, Lucía. La fragilidad predice caídas, hospitalización, discapacidad y un mayor riesgo de muerte. El envejecimiento saludable impacta el bienestar físico y mental, evitando la trayectoria patológica. La fragilidad es un síndrome biológico que disminuye la resistencia frente a cambios incluso triviales. Para detectarlo, usamos la valoración geriátrica integral, analizando lo clínico, funcional, mental y social. El núcleo de este problema es la sarcopenia, la pérdida involuntaria de masa y fuerza muscular. Este cambio favorece la fatiga y disminuye la habilidad para realizar actividades diarias básicas. La aterosclerosis también influye, disminuyendo el oxígeno que llega a los nervios y músculos. El deterioro cognitivo y la pérdida de neuronas corticales son mecanismos principales de la fragilidad. La desregulación neuroendocrina con caída de hormonas clave acelera este círculo vicioso. Existe un estado proinflamatorio crónico que causa daño celular por radicales libres. Las alteraciones en la marcha y el equilibrio son señales típicas de este cuadro grave. Linda Fried definió 5 criterios: pérdida de peso, agotamiento, debilidad, lentitud y baja actividad. Oiga, doctora, póngame algo no tan complicado. Entiendo, don Ricardo. Buscaremos algo sencillo. Con 3 o más criterios confirmamos fragilidad. Con 1 o 2 hablamos de prefragilidad. Ah, soy amarillo. Entonces, si detectamos la prefragilidad, ¿podemos evitar que mi papá empeore? Sí, Lucía, con apoyo familiar. Fragilidad es dinámica. Una intervención oportuna puede prevenir la discapacidad total. También afecta si vive solo, sus ingresos y su educación. El primer paso es la nutrición. Debemos asegurar una ingesta adecuada de proteínas y micronutrientes. El ejercicio es la estrategia más eficaz para mejorar la capacidad funcional y reducir el riesgo de caídas. La meta más ambiciosa de la geriatría es que nuestros padres mantengan su independencia hasta el final. Y así llegamos al final, donde surge una pregunta muy sencilla. ¿Para qué todo este esfuerzo? La respuesta en realidad es algo que todos queremos, tanto para nosotros como para las personas que amamos. No solo se trata solamente de vivir más años, sino de vivirlos bien. Cuando hablamos de fragilidad, el objetivo no es únicamente prevenir enfermedades, sino lograr que las personas mayores puedan seguir haciendo esas cosas que les dan sentido a sus días, salir a caminar, convivir con su familia, jugar con sus nietos o simplemente mantener su independencia. En otras palabras, lo que realmente buscamos es sumar vida a los años y no solo los años a la vida. Al final, la verdadera pregunta no es si vamos a enfrentar este desafío, porque es algo inevitable. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. La manera en que respondamos a esta pregunta no solo afectará a las personas mayores de hoy en día, sino también a nosotros mismos en el futuro, porque al final, la forma en que tratamos a nuestros adultos mayores dice mucho sobre la sociedad que somos y la sociedad a la que queremos llegar a ser. Con detección temprana y cuidados adecuados, garantizamos una vida con mayor calidad.